¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 2021. Dios es un segundo instantáneo. Taba Feiyan mostró una sonrisa cruel en su rostro. Estaba seguro de que podría bloquear esta flecha. A pesar de que usó todas sus cartas y resultó gravemente herido, si bloqueaba esta flecha, obtendría una devolución varias veces. Aparte del arco dorado del exterminio divino, este pequeño emperador inmortal debe tener muchas cosas buenas. De lo contrario, ese emperador divino de actualización de Dao no lo dejaría atrás y cazaría a este emperador inmortal en su lugar. La fuerza vital cercana desapareció por completo. La flecha de hueso dorado dominaba este espacio. De repente, aparecieron capas de niebla negra alrededor de Taba Feiyan. Su cabello instantáneamente se volvió blanco y su cuerpo envejeció. Apareció una enorme finca dorada. Estaba quemando su vida para defender Shad y flecha. Sabía que incluso si esta flecha dorada golpeaba su estado divino, estaría bien. Nadie sabía cuán aterrador era este estado divino aparte de él. Había estado en el espíritu de la montaña de Muwagot controlando esta propiedad durante incontables años. A pesar de que ahora se quemó la vida, solo podía mover la propiedad con cebada. Esto fue cuando él estaba en el lago Shenzhen y tenía la tarjeta de metal del abismo. De lo contrario, incluso si el espíritu lo controlara durante millones de años, no podría trasladar la propiedad. Para ser específico, no puede movilizar la finca, la tarjeta de metal del abismo la movilizó. Todo esto sucedió en un instante. La flecha de hueso definitivamente golpearía su propiedad y tal vez podría romper la propiedad divina, pero definitivamente estaría bien. Aunque la cara de Iemo estaba extremadamente pálida, su cuerpo de repente tuvo este flujo de tiempo. Se acercó y levantó la mano diciendo instantáneo, segundo, ese instante fue la eternidad. Cuando Iemo saludó un segundo instantáneo, se estableció la eternidad. Los ríos del tiempo corrieron llevándose innumerables escenas lamentables. Estas escenas pasaron por los ojos de Taba Feiyan. Todo se detuvo en este momento y también lo hizo Taba Feiyan. Vio a la niña con la que creció dejarlo. Vio la tragedia que experimentó cuando comenzó a cultivarse. Vio a sus padres y hermanos, vio todo en el pasado. El tiempo se aceleró. Antes de que Taba Feiyan pudiera reflejarse en este río de tiempo y pensar en lo que había perdido, la escena volvió a fluir. Taba Feiyan se despertó repentinamente, pero la flecha de hueso dorado ya había tocado su cuerpo. La muerte y la desintegración de la vida se impregnaron instantáneamente en su cuerpo. Ley del tiempo, pausa, tan aterrador, Taba Feiyan solo pudo decir estas palabras cuando su cuerpo explotó de repente. Retumbar. El enorme estado divino desapareció de nuevo. Iemo escupió muchos bocados de sangre. El arco dorado del exterminio divino cayó al suelo y en ese instante, su cabello negro oscuro se volvió blanco como la nieve nuevamente. Todo el lago se quedó en silencio, pero momentos después, un pequeño ginseng y un pequeño ginseng salieron del mundo de las páginas doradas. No esperaron mucho antes de que Iemo se despertara. Dijeron en post-terror: esta persona es tan fuerte. Jefe, eres tan fuerte. Ni siquiera eres un emperador divino, pero mataste a un emperador divino de reivindicación de Dao. Nadie creería tal cosa. Shadow les dijo rápidamente. Iemo se comió unas pastillas y negó con la cabeza. Sin el arco dorado del exterminio divino, no podría matarlo. Si no me subestimara y llamara a esa finca dorada antes, todavía no podría matarlo. En algún otro lugar, incluso si lo matara, yo también estaría muerto. Con mi poder actual, todavía estoy lejos de enfrentar al emperador divino de moldeado de Dao. Pequeños ginseng y sin sombras se quedaron sin palabras. Iemo calmó su ki de esencia y se acercó al cuerpo de Taba Feiyan. El hacha de sangre se había ido, pero la luz temblorosa de las 6 almas de gloria todavía estaba allí. Parecía un orbe del tamaño de un puño. Sin embargo, hubo algunas grietas en el orbe. Uno puede ver cuán aterrador era el arco dorado del exterminio divino. Iemo recogió el orbe y lo puso en su mundo de páginas doradas. No encontró un anillo de almacenamiento. Aparte de esto, encontró una máscara extremadamente delgada y una tarjeta de metal negro brillante. Iemo inmediatamente pensó en esa finca dorada que desaparecía. Parecía que pertenecía a Taba Feiyan, pero no se lo guardó.
Podría estar en el fondo del lago y sus cosas estarían en ese estado divino. Pensando en esto, Iemo tomó la máscara y la tarjeta de metal. La máscara estaba bien después de recibir un disparo de la flecha de hueso dorado. Definitivamente no fue algo simple. Iemo casualmente se puso esta máscara en la cara y pronto, se sorprendió. Descubrió que ni siquiera podía sentir que llevaba una máscara. Pensó en el emperador divino de actualización de Dao al que ofendió. Iemo no se quitó la máscara. Estaba pensando si ese emperador divino lo estaría mirando constantemente. Recogió la tarjeta de metal, pero descubrió que con su sentido espiritual de la etapa pico del emperador inmortal, no podía escanear. Iemo estaba muy sorprendido. Lanzó Blue Like Morning Ski. Blue Like Morning Ski ahora era una llama de Dios e incluso podía derretir los materiales superiores del dominio de God Necropolis, pero Blue Like Morning Ski quemó la tarjeta durante 15 minutos y la tarjeta no mostró ningún signo de derretimiento. En cambio, el segundo Jinki instantáneo se hizo más fuerte. Iemo puso la tarjeta de metal en una caja de jade y la puso en su mundo de páginas doradas. Sintió que podría usarlo en el futuro. Después de recoger su botín, Iemo no entró al lago de inmediato. Tenía menos del 10% de su poder. Primero tenía que recuperar su poder. De lo contrario, sería peligroso si se encontrara con algo más en el fondo del lago. Dejó que el ginseng pequeño y sin sombras entrara en el mundo de las páginas doradas. Iemo también entró y controló el mundo de la página dorada para volver a los remolinos de tiempo de la montaña. Después de unos meses, Iemo regresó al lago. Su esencia divina se había recuperado. Aunque su mar de conciencia no se había recuperado por completo, era solo cuestión de tiempo. Su cabello blanco como la nieve se volvió gris. Si no fuera porque su rostro aún era joven, ahora parecería un anciano. A pesar de que mató al emperador divino de moldeado de Tao, Iemo sintió que este lago todavía era extraño. Había un ki inquietante y un ki fantasma. Iemo no creía que fuera porque Taba Feiyan mató a demasiados emperadores inmortales. No dejaría atrás nada de su ki. Iemo tuvo mucho cuidado de entrar al lago. 2 horas después, finalmente llegó al fondo del lago. Iemo descubrió que donde estaba el estado divino antes, no había nada. Capítulo 2022. Escalera misteriosa. Iemo se quedó donde estaba decepcionado. El estado divino fue llamado por Taba Feiyan, pero fue interrumpido por su segundo arte de Dios instantáneo y desapareció. Debido a esto, Iemo pensó que la finca estaría donde estaba antes, pero ahora no estaba allí. Sin él, no podría recuperar las pertenencias de Taba Feiyan. Iemo volvió a sacar esa tarjeta de metal. Sintió que esta carta estaba relacionada con el estado divino. El sentido espiritual de Iemo escaneó esta tarjeta de metal nuevamente, pero aún no pudo escanear. Justo cuando Iemo iba a guardarlo y buscarlo, sintió que la tarjeta de metal se enfriaba en sus manos. Una luz negra fluyó en la tarjeta de metal y, al mismo tiempo, 4 palabras sutiles se mostraron en la conciencia de Iemo: Jinavis Metal Card. Esta carta se llamaba Jinavis Metal Card. Iemo solo pensó en esto y vio un estado divino aparecer lentamente de la nada. La enorme propiedad divina se aclaró lentamente para sorpresa de Iemo. En solo 10 segundos, esa enorme puerta apareció nuevamente. Entonces el estado divino es activado por la tarjeta de metal. Murmuró Iemo. En este momento, la puerta había aparecido, así que Iemo se acercó a ella sin dudarlo. Cuando llegó a un lado, se dio cuenta de que no había agua del lago de sangre alrededor del estado divino. No necesitaba mantener una barrera de agua con la esencia de Dios. Iemo agarró la tarjeta y entró con cuidado en la finca. Después de entrar, estaba este Jinki rodeándolo. Iemo fue aún más cuidadoso. Su sentido espiritual escaneó en el palacio y descubrió que el palacio estaba muy vacío. No había nada más que una pintura de pez yin yang. Había todo tipo de pinturas en las paredes y Iemo no entendía ni una sola de ellas. No es de extrañar que esos emperadores inmortales quisieran salir inmediatamente después de entrar en este palacio. Esta finca estaba vacía, era muy obvio. No necesitaban perder el tiempo para buscar. Iemo caminó hacia la pintura del pez yin yang y descubrió que giraba lentamente. Su sentido espiritual escaneó pero fue empujado por el pez. ¡Qué patrón tan extraño! Iemo pronto vio una imagen de una tarjeta de metal junto a la pintura del pez yin yang. La imagen de la tarjeta de metal era exactamente la misma que tenía en la mano. Iemo los comparó uno al lado del otro, eran exactamente iguales.
Más extraño aún, la tarjeta de metal se pegó en la imagen de la misma. Fue más y más profundo hasta que finalmente se sumergió por completo en él. Luego, se convirtió en una superficie nivelada con la pintura. IMO agarró rápidamente la tarjeta de metal, pero no importa cuánta fuerza usó, estaba bien sellada en la pintura. IMO no siguió intentando conseguir la tarjeta. Estaba un poco decepcionado. Este no era un emperador divino de esencia Dao ni el lugar donde Taba Feiyan almacenaba sus cosas. El anillo de almacenamiento de Taba Feiyan probablemente fue completamente destruido por su flecha de hueso dorado. Esto era normal. No pudo controlar la flecha de hueso y el segundo instantáneo a un nivel específico. Fue difícil conservar el anillo de almacenamiento. Justo cuando IMO se levantó decepcionado, la pintura del pez Yin Yang hizo un crujido. Luego, los dos peces se separaron. Cuando se separaron, apareció una escalera profunda ante IMO. IMO escaneó su sentido espiritual y descubrió que su sentido espiritual ni siquiera podía penetrar 1 metro. Solo podía ver 3 escaleras con sus ojos. IMO miró fijamente esta oscura escalera en estado de shock. No sabía a dónde conducía ni había visto un lugar tan misterioso. No había nada que lo detuviera, pero su sentido espiritual solo podía ver 3 pasos. Después de dudar momentos después, IMO soltó a Zishu y dio el primer paso. La escalera parecía muy hueca y podía desaparecer en cualquier momento. Toda la escalera parecía temblar como si pudiera caer al vacío en cualquier momento. IMO se detuvo. No solo estaba preocupado por la desaparición de la escalera, sino también por la llamada de las almas y el ki extremadamente sombrío que venía de debajo de las escaleras. IMO respiró lentamente. Finalmente se dio cuenta de por qué había un ki sombrío. Fue el llamado de los fantasmas. Todo estaba debajo de las escaleras. Se preguntó qué cosa podría tener un ki yin tan denso. Finalmente se dio cuenta de por qué Taba Feiyan no quería salir de este lugar. Consiguió la tarjeta de metal en alguna parte y abrió este estado divino. Su método de cultivo podría necesitar este ki fantasma y sombrío. En cuanto a los emperadores inmortales que trajo aquí, probablemente no fue solo para el cultivo. De hecho, IMO adivinó bastante bien. Taba Feiyan siempre se cultivó aquí. El Jin Ki aquí era demasiado pesado, tenía que seguir encontrando sangre de esencia Yang extrema para mediar su espíritu de esencia que estaba corroído por Jin Ki. De lo contrario, se convertiría en mitad humano, mitad fantasma. IMO bajó 2 escaleras más. Sintió que cuanto más bajaba, más pesado era el Jin Ki. También se le atribuye odio. IMO sintió que era difícil después de bajar menos de 5 escalones. Antes de que IMO pudiera adaptarse, un poderoso ki sombrío lo golpeó. A pesar de que era la etapa máxima del emperador inmortal, no pudo resistirse en absoluto y fue aplastado contra el salón de la propiedad divina. Grieta. El pez Yin Yang se cerró. La tarjeta de metal salió volando y aterrizó en medio del pasillo. IMO tomó la tarjeta y se sintió un poco molesto. Colocó la tarjeta de metal en su mano y dijo que Taba Feiyan podría cultivar aquí. Quizás incluso controló cómo abrir la montaña del dios Munua. Pero ni siquiera puedo irme de aquí. Después de hablar, IMO encontró que su tarjeta de metal parpadeaba con una luz oscura. Parecía que estaba a punto de activarse en cualquier momento. ¿Tenía capacidades de teletransportación? IMO agarró la tarjeta de metal con alegría y gritó: ¿teletransportarse? Sácame de aquí. ¿Afuera? ¿De la montaña del dios Munua? IMO intentó todo tipo de dichos, pero la tarjeta de metal fluyó con rayos oscuros y nada más. Capítulo 2023. Vindicaré Dao. Después de esto, IMO buscó el estado divino durante unos días más y no encontró ninguna salida. Encontró algunas marcas de banderas de formación dejadas por Taba Feiyan. Unos días después, IMO solo pudo regresar al mundo de la página dorada sin poder hacer nada. Al entrar de nuevo esta vez, IMO estaba listo para reivindicar Dao. Nunca había entrado en contacto con el método de cultivo del emperador divino de reivindicación de Dao ni sabía nada sobre la reivindicación de Dao. No había ninguna experiencia anterior que pudiera tomar prestada. No tenía recursos de cultivo ni nada que hacer ahora, por lo que solo podía buscar la reivindicación de Dao. Es posible que otras personas no tengan un elemento espiritual mundial de alto nivel para la reivindicación de Dao, pero IMO tenía mucho. Tenía el mundo del caos recién abierto, así como el bambú amargo y el árbol del caos. IMO miró el bambú amargo y el árbol del caos.
No lo dudó y eligió iluminarse bajo el árbol del caos. Eran cosas únicas en el mundo, pero el árbol del caos contenía Dao-Ki mientras que el bambú amargo solo tenía un elemento espiritual. Desde el principio, Imo pasó todo su tiempo buscando recursos de cultivo o cultivando después de encontrar recursos de cultivo. En realidad, nunca había tenido tiempo para sentarse en silencio y meditar. Ahora, realmente no tenía nada que hacer, así que se sentó debajo del árbol del caos para aprender su Dao. Tan pronto como Imo se sentó, no necesitó calmarse y se sumergió en el vasto ki del árbol del caos. Parecía haber entrado en un rollo interminable de existencia. Desde el inframundo hasta el reino mortal, luego el reino de cultivo, el reino inmortal y luego al reino Dao divino. Los reinos claramente separados aparecieron frente a sus ojos como una hermosa pintura de pergamino. Vio las claras divisiones de las estrellas y la prosperidad en el universo. Pero a medida que pasaba el tiempo, el hermoso cosmos se volvió oscuro. Los recursos se agotaron y la competencia se hizo más intensa. Hubo una batalla furiosa en los reinos mortales, hubo peleas en todas partes en el reino de cultivo y el reino inmortal. Un ki de destrucción emanaba de los reinos. En este momento, una pequeña semilla floreció en el vacío y creció. La pequeña semilla se convirtió en el árbol del caos que se extendía por muchos reinos. La densa fuerza vital emitida por el árbol volvió a nutrir el cosmos infinito. Los reinos oscuros y desolados volvieron a su estado original y florecieron más. Pero finalmente se encontró el árbol que cruzó muchos reinos. Estos poderosos seres comenzaron a luchar por este enorme árbol de la vida. Batallas, carnicería, destrucción, marchitarse. Todo tipo de ki llenó el universo. El árbol del caos con una densa fuerza vital fue atacado por todo tipo de cosas y comenzó a marchitarse. A pesar de esto, nadie detuvo la pelea. Todos querían ser dueños del árbol del caos por sí mismos. Todos querían ser el gobernante del cosmos. Se mataron seres poderosos, se aniquilaron sectas. Los planetas estaban controlados por el espíritu, los dominios celestiales se derrumbaron. La tierra sagrada más alta de este universo, el reino Dao divino finalmente se abrió a partir de batallas tan aterradoras. El hermoso paisaje quedó devastado. Algunos seres poderosos huyeron del reino Dao divino y se fueron a tierras extranjeras. Cuando algunos de los seres más poderosos se fueron, las personas restantes no tenían el poder de luchar por el árbol del caos. Pero en este momento, el gran árbol comenzó a marchitarse. Su esencia se convirtió en una gota de lágrima y la lágrima se transformó en una pequeña semilla. Sin el alimento del árbol, el vacío palideció. El reino abisal se rompió. Había almas llamando por todas partes. El reino de cultivo se vio privado de recursos y el reino inmortal quedó lisiado. En el mundo de la página dorada, el árbol del caos florecía en verde y el denso ki verde envolvía completamente a Imo. Voy a reivindicar Dao. Imo se despertó de esa escena y escupió lentamente estas palabras. Todavía sentía el vasto Dao Ki bajo el árbol del caos sin emoción. El mundo fragmentado, el Dao divino roto, el reino inmortal lisiado, las leyes incompletas, ¿cómo reivindicar el Dao? Una voz sonó en el mar de conciencia de Imo. Esta voz se repitió una y otra vez como si nunca fuera a detenerse. Lo que confundió a Imo fue que esta voz sonaba un poco como la suya. La conciencia de Imo estuvo conectada durante mucho tiempo con el árbol del caos ahora. De repente se sintió injusto. ¿Cómo es que otras personas pudieron reivindicar a Dao pero él no pudo? Había vindicadores de Dao en el dominio de la necrópolis de Dios y el reino inmortal. Incluso hubo algunos emperadores divinos de esencia Dao. ¿Cómo es que fue un extra para la reivindicación de Dao? Voy a reivindicar a Dao. Imo dijo sin dudarlo y con firmeza. No conocía las reglas para la reivindicación. Si lo hiciera, habría reivindicado su Dao durante mucho tiempo. El mundo está incompleto, los segundos Daos instantáneos son pequeños Daos. La voz parecía saber lo que Imo pensó y dijo. ¿Hubo alguna diferencia entre Dao? Imo no entendió por completo. Tuvo que esperar hasta que el dominio de la necrópolis de Dios fuera reparado en el reino del Dao divino antes de poder reivindicar el gran Dao. ¿O esperar hasta que se repare el reino inmortal? Ahora no tenía esa capacidad. De repente, Imo obtuvo esta iluminación. Esto le hacía prometer reparar el dominio de la necrópolis de Dios y unir los 33 cielos del reino inmortal. Había una voz sutil que decía en su voz que si estaba dispuesto a prometer hacer todo esto, su Dao se uniría y estaría reivindicando el Dao más alto.
Cuando reivindique el Dao, haré todo lo posible para reparar el dominio de la necrópolis de Dios. Cuando reivindique el Dao, haré todo lo posible para reparar el reino del Dao divino. Cuando reivindique, haré todo lo posible para cerrar el reino inmortal. Emo de repente sintió que si decía estas palabras en voz alta, tendría éxito en la reivindicación del Dao y reivindicaría el Dao más alto. Emo cultivó el canto de los tres nacimientos y conocía muy bien su corazón. En este momento, había un malestar extremo que se elevaba desde el fondo de su corazón. No le gustaba esta sensación de estar amenazado. Esto era como hacerle prometer que haría cosas y luego podría reivindicar a Dao. Si hizo o no esas cosas fue su elección, era irrelevante la reivindicación de Dao. En su vida pasada y en esta vida, hizo cosas basadas en su corazón. Independientemente de si la amenaza era buena o mala para él, tenía este sentimiento desde lo más profundo de su corazón de que no quería ser forzado. Incluso si nunca pudo reivindicar el Dao en su vida, no quería ser forzado por esta voluntad extranjera. Emo de repente detuvo su meditación y abrió los ojos mientras se levantaba y gritaba: el mundo de la página dorada es mío, planté el árbol del caos, reivindicaré mi propio Dao. Hago todo por mi propia voluntad. Nada en el mundo, nadie en el mundo controlará mi Dao. Si hay algún testamento extranjero, separe. Dijo Emo y cortó con Zishu en el vacío. Una luz gris se filtró desde el árbol del caos y fue cortada en pedazos. Emo respiró hondo y esta sensación de comodidad aumentó. Este sentimiento fue indescriptible. Este fue el sentimiento de libertad. Al mismo tiempo, sintió que el pesado y serio árbol del caos se volvía liviano y alegre. Era como si un anciano se convirtiera en un niño juguetón. Al momento siguiente, una luz verde se fusionó con el dantian de Emo. Emo tembló y realmente se despertó. El mundo parecía haberse aclarado para él. Incluso el espacio cercano se volvió muy meticuloso. Sintió que encontró una manera de mejorar su arte divino. Emo sabía que no reivindicaba a Dao, pero se volvió medio divino. El poder de la ley se le hizo más claro. ¿Dónde está el árbol del caos? Emo inmediatamente descubrió que el árbol del caos junto a él había desaparecido. Antes de que pudiera pedir ginseng pequeño y sin sombras, hubo una emoción alegre proveniente de su dantian. Pronto se convirtió en un árbol verde felizmente ondeando en su dantian. Entiendo. Dijo Emo. Cortó la voluntad plantada en el árbol del caos. Con esto, el árbol del caos lo reconoció inmediatamente como maestro. Capítulo 2024. Desastre irrazonable. Emo sabía que con su talento y aprendizaje, medio divino era el extremo. Incluso si se dedicara al cultivo solitario durante innumerables años, todavía sería medio divino sin nuevas iluminaciones. Quería reivindicar el Dao para tener que dejar el mundo de la página dorada y volver al mundo más amplio para experimentar cosas. Emo no estaba triste. Ahora era el maestro del árbol del caos y su poder aumentó a otro nivel. Si no fuera destrozado en 1.000.000 de pedazos, no moriría con el árbol del caos en su dantian. Cuando salió del mundo de las páginas doradas y se paró en el palacio del estado divino nuevamente, supo que la única salida de la montaña del dios Murwa era a través de este misterioso estado divino. Emo no volvió a abrir ese túnel de peces yin-yang. Sabía que a pesar de que con su torre aumentada, no podría pasar esa escalera. A lo sumo bajaría unos cuantos escalones más. Y Emo estaba seguro de que el túnel no conducía al exterior. Con la poderosa resistencia allí, incluso Taba Feiyang no podría caer. Emo caminó hacia la primera pintura del palacio. La pintura parecía esculpida allí. La superficie era desigual, pero cuando Emo inconscientemente la sintió con sus manos, se sintió extremadamente suave y uniforme. Esta primera pintura fue muy sencilla. Un sirviente que llevaba un sombrero luchó por llevar agua. Emo se concentró en él durante unos minutos y de repente sintió que estaba a punto de ser incrustado en la pintura. Se sorprendió y se retiró inconscientemente. Retumbar. Una poderosa fuerza de la pintura lo aplastó. Emo no se atrevió a seguir mirando el primero. Llegó al segundo. Eran dos personas corriendo. Emo no escaneó su sentido espiritual, sintió que esta no era la salida que estaba buscando. Tercero, cuarto. Cuando Emo caminó hacia la séptima pintura, se detuvo nuevamente. Sintió que esta pintura le daba la menor presión. Fue muy sencillo. Pertenecía a una gran secta. Había cadenas montañosas subiendo y bajando. Hubo 4 grandes palabras doradas antes de la secta: Shuyue Divino Dao.
Un hombre vestido con túnica gris se paró ante la secta y miró estas 4 palabras. Solo estaba su espalda. Tenía las manos detrás de la espalda y la ropa parecía ondear con el viento. Era solo una pintura. No había voluntad ni espíritu de esencia, pero Iemo todavía sentía el poder aterrador del hombre. Era como si pudiera convertirlo en polvo fácilmente. Esto hizo que Iemo se sintiera extremadamente incómodo. Justo cuando sus ojos iban a dejar esta figura, apareció otra imagen de tarjeta de metal junto a la figura. La imagen era su tarjeta de metal del abismo. Iemo lo sacó sin dudarlo. Sintió otro rayo oscuro salir de la pintura que se conectaba con el rayo oscuro de la tarjeta de metal. Llegó una fuerza extremadamente poderosa y Iemo estaba rodeado por este rayo oscuro. No estaba bien, iba a ser arrastrado a la pintura. Iemo usó toda su esencia divina para tratar de liberarse, pero no importa lo que hiciera, no pudo liberarse en absoluto. Al momento siguiente, Iemo sintió que esta luz lo arrastraba hacia un túnel vacío. Iemo dejó de luchar. Sintió que el túnel no lo llevó a esa pintura, sino que realmente lo teletransportó. Retumbar. Iemo aterrizó en tierra firme. Inmediatamente se protegió a sí mismo con esencia divina y apretó con fuerza a Zishu. Momentos después, Iemo se relajó. Había barrancos por todas partes y paredes rotas. La mitad de esa cordillera estaba de costado en el suelo. Iemo miró la tarjeta de metal, parecía haber un ki melancólico dentro, pero pronto desapareció. Incluso la luz de la tarjeta de metal desapareció. Esta tarjeta de metal se volvió helada de nuevo. Esta tarjeta de metal no fue simple. Parecía que la primera pintura no intentaba absorberlo, sino teletransportarlo a algún lugar. Quizás todas las pinturas de ese palacio podrían teletransportarlo a alguna parte. Iemo guardó la tarjeta de metal y comenzó a estudiar su entorno. Estaba seguro de que fue teletransportado fuera de la montaña del dios Munua. Al mismo tiempo, Iemo se dio cuenta de que estaba parado en donde estaba la figura en la pintura. Iemo respiró frío. Había barrancos que su sentido espiritual no podía escanear hasta el fondo y destruyeron decenas de miles de kilómetros de cordillera. ¿Cuánta potencia se necesitaba para esto? Shuyue Divine Dao era claramente una poderosa secta antigua, pero ahora fue destruida a este nivel. De repente, una figura negra salió disparada del barranco. Iemo golpeó y la figura hizo un grito agudo antes de dispersarse. Un núcleo de bestia negra cayó al suelo. Iemo lo recogió e inmediatamente se dio cuenta de que volvía al dominio de la necrópolis de Dios. Acaba de matar a una bestia demoníaca de la niebla, pero su poder ahora era mucho más fuerte que cuando llegó por primera vez al dominio de la necrópolis de Dios. Iemo inmediatamente abandonó esta secta destruida. Unos días después, el sentido espiritual de Iemo encontró un mercado. Después de asegurarse de que no hubiera seres poderosos de reivindicación de Dao de alto nivel, Iemo llegó a este mercado. Quería preguntar qué tan lejos estaba este lugar de la montaña del dios Munua. También necesitaba encontrar un camino a otras grandes ciudades y encontrar formas en que la gente reivindicara el Dao. Para Iemo, no sabía qué era la reivindicación de Dao en absoluto. En el dominio de la necrópolis de Dios, muchos vindicadores de Dao reivindicaron un pequeño Dao, pero eso no afectó a Iemo al conocer su experiencia. Sutre Birkchand podría utilizar la experiencia de otras personas para llevar a cabo su propio gran Dao. Iemo entró y retuvo una etapa terciaria de monarca inmortal ordinaria, saludó con los puños y preguntó: «Amigo de Dao, ¿puedo preguntar?». Antes de que Iemo pudiera terminar, la cara de la etapa terciaria de la monarca inmortal cambió y rápidamente dijo Qianbei, Wanbei no lo sé. Luego, pronto desapareció entre la multitud. Iemo miró esto con confusión, ¿qué estaba pasando? Justo cuando Iemo quería preguntarle a alguien más, descubrió que todos lo evitaban como la plaga. Iemo pronto se dio cuenta. Fue esta máscara. Obtuvo la máscara de Taba Feiyan. Parecía que realmente hizo muchas cosas malas. Pero espera, cuando Taba Feiyan ordena a la gente que ataque el estado divino, nadie le dice nada. Muere, Taba Feiyan, llegaron unas cuantas luces brillantes y poderosas. Iemo sospechaba que uno de ellos era el poder del emperador divino. Cerraron su salida y lanzaron todo tipo de artefactos mágicos. Iemo maldijo. Usó esta máscara para evitar que el emperador divino de actualización de Dao lo encontrara, pero este Taba Feiyan ofendió a más personas. No es de extrañar que se escondiera en la montaña. Iemo se alejó corriendo sin dudarlo. No era que tuviera miedo de esta gente.
Simplemente no quería tener estas peleas sin sentido. Capítulo 2025. La hermana extramarcial. Imo no usó medios de transmisión instantánea. Su técnica de movilidad de 5 elementos era mucho más poderosa que antes. Rápidamente salió del mercado. Esto es realmente desafortunado. Imo estaba a punto de quitarse la máscara. Una onda espacial extremadamente sutil hizo que Imo detuviera la acción. Sabía que venía alguien y estaba a punto de huir de inmediato. Hermano marcial Feiyan, ¿eres realmente tú? Una voz de sorpresa y alegría sonó. Al mismo tiempo, una mujer inmortal vestida de blanco apareció ante Imo. En realidad, era mitad poder divino. Tenía las cejas largas y la piel blanca como la nieve. Su cabello negro estaba recogido. Había una seda de nube inmortal amarilla envuelta alrededor de su pecho, pero no podía constreñir los altos picos. La falda inmortal flotaba en el viento. Acompañado de su apariencia, uno tenía que sorprenderse por su belleza. Pensó Imo. ¿Sería esta mujer la compañera de Taba Feiyan? Taba Feiyan parecía un fantasma y, sin embargo, tenía un compañero tan guapo. Hermano marcial, vuelve conmigo. La voz suplica con tono triste y suave. Claramente, ella no era solo una relación ordinaria con Taba Feiyan. No podía ir tan casualmente ahora. De lo contrario, si sospechaba, podría ser otro poder que lo perseguía. Al ver que Imo no hablaba, la mujer solo pudo continuar. Feiyan, la reivindicación de Dao no es tan fácil como crees. Sin la ayuda de la secta y la familia, ninguno de nosotros puede alcanzar la reivindicación de Dao. Además, es extremadamente difícil reivindicar el Dao con tu método de cultivo. Has ofendido a demasiadas personas que intentan cultivar ese método de cultivación. Hiciste demasiadas cosas que van en contra de los intereses de la secta. Feiyan, quiero que despiertes. Definitivamente te ayudaré a reivindicar Dao. Y quiero reivindicar el Dao contigo. Las emociones en sus ojos eran obvias. El cerebro de Imo pensó rápidamente. Sospechaba que el Taba Feiyan que mató no era su hermano marcial. Podría ser que el hermano marcial Feiyan fue asesinado por ese emperador divino de moldeado de Tao y ese emperador divino de moldeado de Tao usó la máscara para cambiar a la apariencia de Taba Feiyan y usar esta identidad para hacer cosas malas en todas partes. Voy a reivindicar el Dao a través de mis propias capacidades. Imo imitó la voz del emperador divino moldeado de Tao y dijo con frialdad. Había lágrimas en los ojos de la mujer. Feiyan, sé que ha sido difícil para ti todos estos años. Eres mucho mayor que antes. Cuando te fuiste hace muchos años, eras mitad divina y ahora sigues siendo mitad divina. La mujer parecía demasiado triste y no continuó hablando de esto y dijo. La ciudad divina del Dao de Chanfei tiene una plaza de discusión del emperador divino. Habrá medio año de discusión sobre Dao. Después de eso, aquellos que se hayan iluminado pueden ir a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios para obtener la fortuna del gran arte de los dioses. Al escuchar esto, Imo casi gritó. ¿Dominio de la necrópolis de Dios? ¿No estaba en el dominio de la necrópolis de Dios? Si estaba en el dominio de la necrópolis de Dios, ¿por qué diría la mujer que vaya al dominio de la necrópolis de Dios? Sin embargo, Imo estaba interesado en esa plaza de discusión del emperador divino Dao. Imo conocía su talento. Probablemente fue muy difícil reivindicar a Dao solo con su propia experiencia. No tenía que copiar el camino de otras personas por completo, solo saber cómo reivindicaron a Dao. Al ver que Imo no respondía, la mujer continuó. Antes, el lugar al que más querías ir era el dominio de la necrópolis de Dios, ahora que tienes la oportunidad de escuchar a otras personas discutiendo sobre Dao, ¿por qué te rindes? ¿Olvidaste lo que dijiste antes? He ofendido a demasiada gente. Imo dijo pesadamente. Al escuchar esto, la mujer dijo con sorpresa y alegría: está bien, tengo un artefacto mágico de mascarilla aquí. Solo vuelve conmigo y una vez que reivindiquemos el Dao, todo lo demás serán insectos. La mujer sacó un artefacto mágico de máscara y se lo dio a Imo. Imo tomó la máscara y sintió que había algún peligro, pero no podía decir exactamente qué peligro era. Hermana marcial, ¿puedes marcarme un desliz de jade sobre el dominio de la necrópolis de Dios? Imo vaciló y preguntó. La mujer se aturdió y luego sacó un deslizamiento de jade y algunas cosas para Imo. Sé lo mismo que tú. He agregado algunas cosas, lo tengo. Imo lo tomó pero no lo miró. Le dijo a esta mujer: quiero estar solo por un tiempo. Espérame en la ciudad divina de Chanfei. Si quiero ir, iré a buscarte.
Si no, no te sientas mal, no me sigas esperando. Entonces, IMO usó la técnica de movilidad y desapareció. Realmente quería ir a la discusión de Dao, pero no era tan tonto para ir con esta mujer. No importa que también actuara, si se acercaba demasiado a esta mujer, sería descubierto. Al ver a IMO irse en paz, ese rostro alegre se hundió. Ella no persiguió a IMO, pero miró fijamente la dirección de IMO durante mucho tiempo antes de decir con frialdad: mataste a mi hermano marcial Feiyan. Incluso si escapas a los confines del cielo, yo, Shang Yao, aniquilaré tu alma. IMO no sabía que ya lo habían descubierto, pero no confiaba en ella. Él solo la estaba usando. A 10 millones de kilómetros de distancia, IMO encontró un lugar tranquilo para entrar en el mundo de las páginas doradas. IMO inmediatamente sacó el deslizamiento de jade que ella le dio. IMO notó de inmediato que algo andaba mal. Parecía haber una sutil marca de sentido espiritual, pero buscó el deslizamiento de jade con sentido espiritual y no encontró nada. IMO tiró el deslizamiento de jade sin dudarlo. Una marca de sentido espiritual invisible para el sentido espiritual y el ojo se disparó hacia él. Si no fuera porque este mundo es suyo, no podría sentirlo. ¿Cómo pudo IMO dejar que esta marca de sentido espiritual cayera sobre él? Había una ley de espacio-tiempo en la marca del sentido espiritual. El dominio de IMO y la esencia divina no pudieron detener esta marca ni unirla. Segundo instantáneo. IMO usó un segundo instantáneo en su conmoción. Tan pronto como la marca del sentido espiritual se congeló en un segundo instantáneo, lanzó Blue Like Morning Ski para quemarla. Muy poderoso. IMO estaba cubierto de sudor. IMO usando un segundo instantáneo aquí fue muchas veces más fuerte que afuera. Después de todo, este mundo era suyo. Una vez que su nivel de cultivo alcanzó un punto poderoso, incluso puede detener el flujo del tiempo en el mundo de la página dorada. La cara de IMO estaba pálida después de usar el segundo instantáneo. IMO sacó esa máscara y se quemó con Blue Like Morning Ski. Desde que hubo marca en el deslizamiento de jade, no había forma de que no hubiera una marca de sentido espiritual en esta máscara facial. De hecho, otra marca de sentido espiritual salió de la máscara y disparó a IMO. Con su experiencia anterior, IMO usó otro segundo instantáneo sin dudarlo y se quemó con Blue Like Morning Ski. Esta marca de sentido espiritual se vaporizó instantáneamente. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 2026. Chance y Divine Dao City. Usó 2 segundos instantáneos. A pesar de que este mundo de la página dorada era el mundo de IMO casi no podía manejarlo. Afortunadamente, el árbol del caos en Sudantian liberó rápidamente la fuerza vital. En solo 15 minutos, IMO se recuperó por completo. IMO respiró tranquilo. El árbol del caos marcó una gran diferencia. Revisó su cuerpo y se aseguró de que no hubiera ningún problema antes de agarrar el deslizamiento de jade. Sintió que estas 2 marcas fueron hechas por al menos el emperador divino de Dao Essence. Probablemente incluso Taba Feiyan no podría escapar de la marca. Pudo escapar porque tenía el mundo de la página dorada, el segundo instantáneo y la llama divina para quemar la marca. 15 minutos después, IMO dejó el deslizamiento de jade. Finalmente entendió que el lugar en el que estaba era de hecho el dominio de la necrópolis de Dios, pero no era el dominio de la necrópolis de Dios real. Era solo que el dominio de la necrópolis de Dios estaba en esta región, por lo que se llamó dominio de la necrópolis de Dios. Específicamente hablando, este lugar era un dominio roto del reino divino Dao. Pero en el reino Dao divino, había un verdadero dominio de la necrópolis de Dios. Ese lugar tenía todo tipo de leyes Dao y Ki. También hay artes de dioses primordiales y los restos muertos de seres poderosos. En comparación con el dominio de la necrópolis de Dios, la montaña de Dios Murwa era solo un lugar de la ley del tiempo. Mientras tanto, el dominio de la necrópolis de Dios estaba lleno de todo tipo de leyes y Dao Ki. También es el lugar donde murieron algunos emperadores divinos de esencia primordial. Fue por esto que muchas personas irían al dominio de la necrópolis de Dios para la reivindicación de Dao. El dominio de la necrópolis de Dios era demasiado famoso, por lo que la gente aquí solo nombró a este reino roto en honor al dominio de la necrópolis de Dios. El desliz de Jade decía que muchos emperadores inmortales reivindicaron el Dao en el dominio de la necrópolis de Dios.
Algunos emperadores inmortales se hicieron ricos allí cuando encontraron los restos del emperador divino de la esencia primordial y tenían el artefacto mágico del emperador divino de la esencia primordial. Si encontraron la herencia del emperador divino de la esencia primordial, significaba que tenía el camino hacia la cima del Dao. Imo dejó el deslizamiento de Jade y pensó por un tiempo antes de finalmente decidir ir a la ciudad de Changfe y Divine Dao. Independientemente de si podía ir a esa discusión de Dao, tendría que intentarlo. Si iba, se beneficiaría mucho de allí. Imo también quería aprender cómo reivindicar Dao en el dominio de la necrópolis de Dios. En el dominio de la necrópolis de Dios, las grandes potencias tenían su propio círculo. Fue muy difícil entrar en este círculo y escuchar su discusión sobre Dao. Sin embargo, no fue imposible. Su cabello gris aún no podía convertirse en cabello negro. Esto se debió al daño en su esencia Ki. No se podía reparar ingiriendo una pastilla. Después de que su esencia Ki se recuperara, su cabello se volvería negro. Pero Imo no quería esperar tanto. Esa mujer lo había visto con el cabello gris. Incluso si se quitara la máscara, ella lo reconocería. Imo simplemente se afeitó todo el cabello e hizo una perla budista de artefacto inmortal de primera calidad y se la colgó en el pecho. Pensando en el monje Dufen, Imo hizo otra calabaza y se la puso en la cintura. El vino del interior se hizo con ginseng pequeño. Después de quitarse la máscara, volvió a su aspecto original. La razón por la que Imo eligió este aspecto fue porque después de hablar con el monje Dufen, tenía cierta comprensión del método de cultivo del templo Zen del cielo de Nanmin. Lo más importante es que tenía una fruta budista de campana dorada. Si sacaba esta fruta Dao, nadie sospecharía de su identidad. En este reino Dao divino roto, no fue fácil encontrar una secta superior. La razón principal era que los recursos eran escasos aquí y era la ley de la selva. La mayoría de la gente quería reivindicar el Dao y no estaba dispuesta a sacar sus recursos. Fue por esto que algunas familias de las esquinas de los dioses eran más poderosas que las sectas ordinarias. La ciudad de Changfe y Divine Dao fue una excepción. Incluso el reino del Dao divino estaba roto, todavía era ilimitado. No fue una sorpresa que existiera una ciudad tan próspera. Imo entró y sintió una atmósfera completamente diferente al reino inmortal. Se sentía deprimente, no era tan cómodo como las ciudades inmortales. No había muchos monjes, pero había monjes, por lo que la apariencia de Imo no era muy única. En este momento, Imo suprimió su poder para llegar a la etapa máxima del emperador inmortal. Planeaba entrar en un bar y buscar noticias. Justo cuando Imo entró, vio una figura salir corriendo y luego hubo una luz roja cortando esa figura. Imo se movió hacia un lado y esa figura cayó al suelo. Al ver cómo esa luz roja iba a cortar a la persona en el suelo por la mitad, Imo pateó de repente. Esa luz roja se paralizó de inmediato. La persona en el Grout se levantó y rápidamente saludó con los puños: gracias Qianbei por salvarme. Imo no respondió y solo miró a la persona que lo perseguía. Esta persona era solo una etapa intermedia de monarca inmortal. Wanbei saluda a Qianbei: lo siento por ofender a Qianbei. El monarca inmortal vio que se trataba de un monje cuyo nivel de poder no podía ver y rápidamente se inclinó. Esta era realmente la ley de la jungla. No tienes nada que hacer aquí. Imo agitó la mano. Casualmente salvó a esa persona como en ese instante, pensó cuando fue derribado por el gran emperador Fenkong. Al ver que Imo no lo culpó, el monarca inmortal saludó con los puños y desapareció. Entonces, Imo comenzó a mirar al tipo que salvó. Parecía muy joven pero era un rey inmortal en la etapa pico. Parecía muy regordete y sus ojos estaban entrecerrados. Parecía miserable como si siempre lo intimidaran. Pero luego, Imo notó algo diferente. Sintió algo de ki antiguo en este chico regordete. Antes sentía ese ki sin sombras. Jefe, este tipo tiene el mismo ki que yo. Sonido sin sombras transmitido desde el mundo de la página dorada. Mismo ki. Imo recordó de inmediato que sin sombras provenía de la raza del dragón. ¿Este niño regordete también era un dragón? Sin embargo, parecía un humano. Ven conmigo. Imo asintió y llamó al chico regordete. El chico regordete siguió a Imo hasta el bar. Había algunas personas aquí. Imo miró casualmente y vio algunos emperadores inmortales e incluso un emperador divino de moldeado de Dao. Él inmediatamente recuperó su sentido espiritual.
Realmente no entendía cómo había tanta gente poderosa aquí y, sin embargo, ese pequeño monarca inmortal se atrevía a matar a alguien aquí. Nadie dijo nada sobre él para detener al monarca inmortal. Emo se dio cuenta de que a nadie le importarían los asuntos de otras personas. Capítulo 2027. Es difícil entrar en la plaza de discusión de Dao. Emo quería encontrar una habitación y preguntar por este chico regordete, pero cuando pidió una habitación, todos lo miraron con una mirada extraña. Emo supo de inmediato que había vuelto a decir algo mal. Qianbei, el bar es solo un lugar para beber. No hay habitaciones. Dijo el chico regordete. Oh, ya veo. Emo dijo casualmente. Aunque Emo era pobre, todavía tenía los cristales de Dios para beber. Llevó al niño regordete a un rincón y se sentó. Cuando el camarero trajo el vino, los ojos del chico regordete nunca dejaron la tetera. Así que este chico regordete es un adicto al vino. Emo abrió la tetera de vino y descubrió que este vino era realmente basura. El chico regordete tragó un poco de saliva. Qianbei, el vino de este bar es realmente bueno. Tiene una calidad media alta en vino de medio Dios. Emo casi escupió el vino. Este tipo de vino se llama vino mitad Dios. Empujó la tetera de vino hacia el chico. No me gusta este vino, puedes tenerlo todo. Gracias, Qianbei. Dijo el chico regordete y agarró la tetera. Emo sacó la calabaza de vino de su cintura y bebió. Justo cuando quería preguntar, escuchó una voz sorprendida que decía buen vino. Emo aturdido. No mierda, era buen vino. Su vino se hizo con hierba del alma de la esquina y ciruela azul y gin. Después de encontrar muchas de las mejores hierbas espirituales de Dios, hizo que un pequeño ginseng trabajara el vino nuevamente. La persona que dijo esto simplemente lo olió y supo que era un buen vino. Claramente, él también era un amante del vino. Amigo de Tao, ¿puedo sentarme aquí? Una voz ligeramente ronca sonó frente a Emo. Fue ese emperador divino de moldeado de Tao. Los ojos de Emo sufrieron espasmos. Aunque mató a un emperador divino de moldeado de Tao como un emperador inmortal en la etapa máxima, no pensó engreídamente que podía eliminar a uno con seguridad. La gente podría matar aquí y nadie impidió que el monarca inmortal matara al niño. La gente podría matar aquí sin ser responsable. Si este emperador divino de moldeado de Tao lo atacara y disparara las 4 flechas del arco dorado del exterminio divino, sería una cabra esperando ser sacrificada. Por supuesto, amigo Dao, toma asiento. Emo saludó con los puños. Al chico regordete no le importaba quién viniera mientras tuviera vino para beber. El amigo de Dao bebió un buen vino. He pasado por innumerables ciudades de Dao divinos en el dominio de la necrópolis de Dios e innumerables rincones de Dios. Es la primera vez que he olido tan buen vino. ¿Dónde compraste este vino? Preguntó el emperador divino de moldeo de Dao. Emo le dio su tetera al emperador divino de moldeado de Dao. Lo hice yo mismo. Si te gusta, tómalo. Gracias, amigo. El emperador divino de moldeado de Dao tomó la tetera y bebió. Emo estaba cauteloso. La esencia divina del emperador divino de moldeado de Dao era densa y parecía más fuerte que Taba Feiyan. Su largo cabello estaba trenzado y su rostro cincelado lo hacía lucir extremadamente guapo. Gracias, amigo, este es un gran vino, me llamo Dukixi. El emperador divino de moldeado de Tao claramente tenía diferentes puntos de vista de Emo después de beber su nombre y le dijo a Emo su nombre. Emo se dio cuenta. En el dominio de la necrópolis de Dios, los artículos espirituales eran raros y la gente no los usaría para hacer vino. Las cosas que usaba para hacer su vino eran todas preciosas. Además, la receta era del antepasado de la elaboración del vino, el emperador divino Chuchen. Me llamo Emo. Emo saludó con los puños pero no siguió sacando vino. Dukixi bebió medio kettle y dijo. ¿El hermano Ie parecía estar aquí la primera vez? Emo respondió rápidamente. No he podido reivindicar el Dao después de alcanzar la etapa máxima del emperador inmortal, así que he estado buscando oportunidades. Escuché que habría una plaza de discusión del Dao del emperador divino aquí en la ciudad divina Dao de Chanfei, así que vine con ganas de escuchar la discusión del Dao. No había formaciones de teletransportación en el dominio de la necrópolis de Dios ya que había fisuras vacías en todas partes. Incluso volar con artefactos mágicos podría hacerte devorar por la fisura del vacío y mucho menos por la formación de teletransportación. Probablemente no será fácil llegar allí. Dukixi dejó la tetera y miró a Emo. Hermano Du, probablemente ya seas emperador divino moldeado de Tao, ¿verdad?
¿No es la discusión de Dao cuadrada el emperador divino de moldeado de Dao discutiendo sobre Doa y luego los emperadores inmortales escuchan? Imo preguntó confundido. Dukixi sonrió con amargura. Está en manos de todos los grandes poderes unidos. No solo hay emperador divino de nutrición de Dao, sino también emperador divino de actualización de Dao discutiendo sobre Dao. Incluso estará el emperador divino de esencia de Dao número 1 de la ciudad divina de Dao de Chanfei, Si Kongshan, que vendrá a discutir sobre el Dao personalmente. Había estado atrapado en Dao esencia divina emperor durante incontables años. Después de hablar sobre Dao esta vez, se dirigirá al dominio de la necrópolis de Dios para encontrar la oportunidad de abrirse paso hasta el emperador divino de la esencia primordial. Antes de ir allí, se llevaría consigo a algún emperador inmortal. Que no querría esa oportunidad. Uno tiene que ser tomado por el emperador divino de la esencia de Dao para ir al dominio de la necrópolis de Dios. Imo preguntó en estado de shock. Dukixi puso los ojos en blanco ante Imo. Hermano Ie, puedo decirle que no sabe nada sobre la reivindicación de Dao. De aquellos que pueden reivindicar el Dao, el 90% de ellos lo hizo en la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. No puedes ir a la frontera sin el poder del emperador divino de moldeo de Dao. El emperador divino de nutrición de Dao y el emperador divino de actualización de Dao solo pueden ir a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios solo. No pueden traer a nadie allí. Solo el emperador divino de Dao Essence puede llevar a alguien allí. Dao Essence Divine Emperor puede traer a 10 personas allí. Este sí con Qianbei es una persona bastante agradable. Imo suspiró. Dukixi miró a Imo y dijo. Aquellos Dao Esencia Qianbei que entraron en el dominio de la necrópolis de Dios nunca salieron. Sí con Qianbei está apostando por última vez al ingresar al dominio de la necrópolis de Dios para reivindicar el Dao de la esencia primordial. No se lleva a las 10 personas sin motivo. Necesita fruta de nivel superior y un elemento de espíritu divino. Verá quiénes fueron las mayores contribuciones y luego las aceptará. Imo asintió. Esto significaba que un forastero como él no tenía ninguna posibilidad incluso si iba a la plaza de discusión de Dao. Hermano Du, ¿puedo preguntarle si conoce la montaña del dios Murua? Preguntó Imo. He oído hablar de él, se dice que abrió recientemente una vez. Está demasiado lejos de la ciudad divina Dao de Chanfei. Se necesitan décadas para llegar allí. De lo contrario, iría a la montaña una vez. Dukixi suspiró. Al escuchar esto, la mente de Imo se estableció. Cuanto más lejos estaba de Chanfei y Divine Dao City, mejor era para Imo. Parece que el hermano Du está aquí para la discusión de Dao. Preguntó Imo. Eso es correcto, pero yo tampoco tengo ninguna posibilidad a menos que tenga un objeto espiritual superior o una fruta Dao. Pero si lo hago, no me gustaría usar una fruta Dao para conseguir un lugar para escuchar el Dao. Dijo Dukixi. Imo planeaba arriesgar las cosas y actuar como Taba Feiyan, pero al escuchar esto, inmediatamente dijo. Hermano Du, ¿estás diciendo que definitivamente puedes ir a la plaza de discusión de Dao si tienes fruta Dao? Capítulo 2028. Teikowei Chubikid. Por supuesto, ¿crees que es tan fácil conseguir frutas Dao? Escuché 9 veces que las frutas Dao salieron de la montaña Murua esta vez, qué lástima, Dukixi suspiró. Imo finalmente se dio cuenta de por qué Taba Feiyan podía reivindicar el Dao tan rápido. Ese tipo estaba en la montaña de Muagot. Tan pronto como se abriera, él podría salir y recoger las frutas Dao primero. Este tipo definitivamente tenía muchas cosas buenas en su anillo de almacenamiento, pero qué lástima, estaba destruido. Imo sintió que Dukixi era una buena persona, por lo que transmitió hermano Du, tengo una fruta Dao. Simplemente di que eres amigo mío y ve si puedes aceptarlo. ¿Qué? Dukixi dijo en estado de shock que incluso se olvidó de la transmisión de sonido. Imo solo pudo decir, quiero probar suerte y ver si puedo entrar en la plaza de discusión del emperador divino Dao. Dukixi reaccionó e inmediatamente se levantó por supuesto, vamos ahora. No podía esperar más. No tengas prisa, todavía tengo algunas cosas importantes que preguntarle a este hermano pequeño. Imo vio que el niño regordete había terminado la tetera y le preguntó a Dukixi. Dukixi parecía saber que Imo tenía negocios con el niño regordete, así que se levantó y sonrió. Te esperaré en mi lugar, solo avísame cuando estés listo. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde es? Imo estableció una restricción de barrera de sonido y preguntó. El niño regordete miró aturdido a Imo y había una pizca de miedo en sus ojos.
Imo sintió esto y sonrió. No te preocupes. Aunque adiviné un poco tu origen, solo quiero dejarlo claro. Deberías saber que si alguien más adivinara tu origen como yo, probablemente ya te habrían matado. El niño regordete estaba claramente cada vez más asustado. Él más temía esto. Sabía claramente cuál sería la consecuencia si la gente reconociera quién era. Después de un largo rato, el niño gordito finalmente se calmó un poco y tartamudeó. Me llamo Kyurran. Cuando mi madre me dio a luz, le dijo al tío Jin que me escapara. Entonces, el tío Jin usó la runa y llegamos al dominio de la necrópolis de Dios, luego el tío Jin murió protegiéndome. Y Emo finalmente entendió. Este niño regordete se llamaba Kyurran. Probablemente provenía de la raza del dragón. Su madre era una joven que esperaba casarse. Parecía vivir en un enorme palacio de agua. Y Emo supuso que ese era el palacio del dragón. Sin embargo, las reglas allí eran muy estrictas. Su madre estaba embarazada antes del matrimonio y esto fue una gran violación de la ley. Kyurran era un objetivo de caza. La madre de Kyurran dejó que su asistente personal, el tío Jin, se llevara a Kyurran y huyera. A menos que Jin llegó al dominio de la necrópolis de Dios de alguna manera, pero luego la gente se dio cuenta de que había un cuerno de dragón sutil en la cabeza del niño regordete y quería llevárselo. El tío murió con esa persona tratando de proteger a Kyurran. Kyurran no tenía capacidades de supervivencia y solo podía morir de hambre. Sin embargo, a este chico le encantaba beber tanto que olvidaba su propio nombre. Fue golpeado por eso innumerables veces. Sin embargo, parecía bastante afortunado de estar vivo después de todos estos tiempos peligrosos. Imo escaneó su sentido espiritual en el cabello del niño regordete y encontró un cuerno de dragón saliendo. Imo sabía que definitivamente hizo algo que no era bueno para él. El niño regordete había estado en la ciudad durante tanto tiempo y le encantaba beber. Debería haber sido asesinado durante mucho tiempo, pero todavía sobrevivió. La única explicación era que alguien sabía que el niño regordete era un dragón y lo estaba protegiendo en secreto. Kyurran no tenía familia aquí, así que, por supuesto, no lo estaban protegiendo para su beneficio. De esta forma, solo habría dos motivos. Uno era usar al niño gordito para dibujar otra raza de dragones aquí y el segundo era simplemente mantener al niño gordito como ganado. Imo creía que la segunda posibilidad era mayor. La sangre de esencia de dragón tenía ki de dragón. No se formaría si lo encerraras. Si esa persona quisiera usar el ki dragón del niño gordito para cultivar, no puede encerrar al niño gordito. Imo se quedó sin palabras. Se preguntaba por qué las cosas eran tan coincidentes que salvó al niño regordete. Incluso si él no intervenía, alguien lo haría. Imo quería que Kyurran se fuera, pero solo era medio divino. Incluso en el reino inmortal, había personas más fuertes que él y mucho menos la ciudad divina del Dao Chan Fei. La persona que se atrevió a quedarse con Kyurran no era un personaje simple. En este momento, Sin Sombras de repente hizo el sonido jefe, este niño regordete es tan lamentable y es una raza de dragones. ¿Por qué no dejas que se quede en el mundo de la página dorada con nosotros? Imo vaciló. Si el niño regordete entraba en el mundo de las páginas doradas, nunca podría irse. De lo contrario, su mundo de páginas doradas quedaría expuesto. Las palabras de Shadow les resonaron en él. Él también fue abandonado. Sin Sombras y el niño regordete tuvo un destino similar a él. Si no intervenía, este niño regordete estaría muerto seguro y de una manera terrible. Pensando en esto, el sonido de Imo se transmitió Sin Sombras. Le preguntaré. Si está dispuesto, me lo llevaré. Si no, no podemos preocuparnos demasiado. Al ver la mirada de miedo del niño regordete, Imo suspiró. Kyurran, ¿sabes que si sigues quedándote aquí morirías tarde o temprano? Inesperadamente, el niño regordete asintió rápidamente. Imo negó con la cabeza. No conoces tu situación. Alguien ya sabe que eres una raza de dragones, pero no te capturó porque quiere que crezcas aquí solo. Te tiene como ganado. Piensa en ello, cada vez que estás en peligro, alguien te ayuda o cuando necesitas recursos de cultivo, simplemente llega mágicamente a tus manos. El niño regordete escuchó esto y se aturdió, pero pronto reaccionó. Miró a Imo en estado de shock y pronto se dio cuenta de lo que quería decir. Parece que no eres tan tonto. Permíteme ser honesto contigo, fuiste salvo antes porque la gente te estaba protegiendo. De lo contrario, eres un pequeño rey inmortal y andas robando vino. ¿Cómo puedes vivir tanto tiempo aquí?
Pero salvarte esta vez es una verdadera coincidencia. Al ver al niño gordito asustarse, Imo continuó. Tengo un amigo que también es una raza de dragones. Quiere que te ayude. Si estás dispuesto, te llevaré, pero si no estás dispuesto, te daré una tetera con vino y puedes irte. Si estás dispuesto a venir conmigo, hay una condición. No debes salir. Incluso si te vas en el futuro, debes jurar que no derramarás mis heces. Qianbei, Wanbei está dispuesto. El niño regordete asintió sin dudarlo. Imo estaba confundido. El niño regordete no era tonto, no tenía miedo de que lo engañara. ¿No tienes miedo de que te engañe? Imo preguntó de inmediato. Qianbei, definitivamente no eres de la ciudad Dao. Vienes de un lugar lejano. De lo contrario, no estaría pidiendo una habitación aquí. Incluso si no me voy con Qianbei, probablemente moriré aquí. Si me voy con Qianbei, podría volver a ver a mi madre. Si Qianbei quiere mi sangre, moriré antes. Ya lo supe a lo largo de los años. Dijo el chico regordete con firmeza. No está mal, eres muy inteligente, pero no te preocupes, no te sacaré sangre. Las cosas que tengo son incontables veces mejores que tu pequeña sangre de dragón impura. Relájate y te acojo. Imo se rió. Ahora le gusta bastante este chico. ¿Ahora? El chico regordete inconscientemente miró a todos en el bar. Imo dijo sí, ahora. Había decidido llevarse al niño regordete. Incluso si fuera a otro lugar, la gente lo sabría, así que bien podría llevárselo públicamente. No importa cuán fuerte fuera el tipo que quería al niño regordete, no se atrevería a ir a la plaza de discusión de Dao. Iría allí ahora. Capítulo 2029. Terror del emperador divino de la esencia de Dao. Todavía tenía otra condición para ir a la plaza de discusión de Dao y era que Si Kongshan lo llevara al dominio de la necrópolis de Dios. De lo contrario, estaría desperdiciando esa fruta Dao divina. Cuando fuera al dominio de la necrópolis de Dios, ¿quién podría encontrarlo? El niño regordete, estrictamente hablando, no era humano, era un dragón. Incluso si el mundo de la página dorada de Imo no estuviera completo, ahora podría ponerlo dentro mucho menos. Su mundo de la página dorada se completó. Había mucha gente en el bar y se sorprendieron al ver que Imo se llevaba al niño regordete. La gente aquí no era tonta. El niño regordete no tenía un origen simple. Sin embargo, Imo era un emperador inmortal y se atrevió a llevárselo. No quería vivir. Otras personas se preguntaban cómo Imo tuvo las agallas para llevárselo, no cómo Imo se llevó al niño. La mayoría de los emperadores inmortales tenían su pequeño mundo o artefacto mágico de hogar de cultivo. No hiciste esto bien. Ese niño regordete es agradable, pero no eres el único interesado en él. Dijo Dukixi. Al escuchar esto, Imo se dio cuenta de que Dukixi sabía que el niño regordete era un dragón, pero Imo no estaba asustado. Sonó transmitido. ¿Podemos entrar en la plaza de discusión de Dao con fruta Dao? Por supuesto, pero ¿crees que todos pueden obtener fruta Dao? Aunque no lo ha sacado, sé que no me mentiría. Bien, tengo fruta Dao. Ambos podemos entrar y luego pedirle así con Qianbei que nos lleve a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. ¿Quién podría encontrarme allí? Estoy preocupado por ti. Viniste conmigo. Si esas personas no pueden encontrarme, pueden culparte a ti. Imo dijo claramente. Si Dukixi no se atreviera a ir con él, iría solo. Dukixi dijo con orgullo. Aunque soy un cultivador en solitario, no le tengo miedo a nadie. Dukixi no estaba fanfarroneando. No se atrevió a ofender a las grandes potencias, pero ellas tampoco lo ofenderían sin ninguna razón. Sabían claramente que Imo se llevó al niño regordete, no serían lo suficientemente tontos como para ofenderlo, un emperador divino de moldeado de Dao. Bien, a menos que esa gente se atreva a venir a buscarme ahora, de lo contrario, no tendría miedo. Imo se rió. Incluso si no podía ir al dominio de la necrópolis de Dios esta vez, confiaba en sus medios de transmisión. Dukixi dijo con calma. No te preocupes, incluso si quieren problemas contigo, será después de que te vayas de la ciudad. Esta es la plaza de discusión de Dao. Imo y Dukixi llegaron a un desierto árido. La vista al frente era borrosa, claramente estaba bloqueada por restricciones. Imo pensó que la discusión del Dao sería en un gran palacio, pero no había señales de edificios aquí. Dukixi asintió con la cabeza. El Dao es innato, por supuesto que no se puede discutir el Dao en el interior. Solo afuera sentirías una pizca del Dao que discuten. Buen conocimiento.
Otro GMBD se acercó a Dukixi y lo saludó con los puños. Luego, el emperador divino de moldeado de Dao dijo. Pero la discusión de Dao está a punto de comenzar aquí, por favor, hagan a un lado amigos de Dao. Emo inmediatamente se acercó y dijo. ¿Vinimos a escuchar? Lo siento, no todo el mundo puede venir, hazte a un lado. El emperador divino no fue tan cortés con un emperador inmortal en la etapa cumbre. Emo no estaba enojado y en su lugar dijo con una sonrisa. El hermano Du y yo queremos entrar en la plaza de discusión de Dao. También quiero pedirle a Sikon Qianbei que me dé un lugar en el dominio de la necrópolis de Dios. Jaja, ese emperador divino estaba tan enojado que se rió. Un simple emperador inmortal se atrevió a decir esto. ¿Quién se creía que era? Los 10 lugares ya estaban decididos, ¿cómo podrían intervenir otras personas? Tengo una fruta Dao y quiero dársela al emperador divino Sikon Qianbei. Emo dijo en voz alta. Discutieron esto juntos. Si realmente se atrevieran a tomar la fruta Dao e inscribirse solos, no solo perderían la fruta Dao sino también sus vidas. Emo y Dukixi no vinieron de un gran poder. Si los organizadores de esta discusión Dao tomaran sus frutos Dao, incluso Sikon Shan podrían no saberlo. Entonces llegaron al acuerdo de sacar la fruta Dao fuera de la plaza de discusión de Dao y decirla en voz alta. Solo entonces los organizadores se preocuparían. Tan pronto como Emo dijo esto, la cara del emperador divino de moldeado de Dao cambió. Inmediatamente dijo. ¿Realmente tienes fruta Dao? ¿Qué fruta Dao es? Muéstrame. Emo dijo con desprecio. La fruta Dao que tengo no tiene nada que ver contigo. Esto es para Sikon Qianbei. Con el tiempo, se lo daré a Sikon Qianbei. El emperador divino de moldeado de Dao se calmó y dijo claramente. Incluso si tienes fruta Dao, tenemos que comprobarlo antes de dejarte entrar. Si ni siquiera sabes cuál es tu fruta Dao, ¿cómo vamos a informar a Sikon Qianbei? Tengo una fruta Dao así que, por supuesto, se la doy a Sikon Qianbei. Si Sikon Qianbei no está aquí, esperaré un rato. Después de todo, la fruta Dao es demasiado preciosa, no confío en dártela. Emo dijo en voz alta. El emperador divino de moldeado de Dao dijo claramente. En ese caso, vete, no damos la bienvenida a los mentirosos aquí. Había una leve intención asesina en el emperador divino moldeado de Dao y Emo podía sentirlo. Estaba seguro de que tan pronto como se fueran, alguien los detendría. Como no quieren fruta Dao, me voy. Hermano Du, ¿no dijiste que Sikon Qianbei estaba recolectando frutas Dao? Finalmente encontré uno y ahora dijeron que no lo querían. La voz de Emo no solo era fuerte, sino que también tenía algo de esencia divina. El emperador divino de moldeado de Dao estaba furioso, pero antes de que pudiera continuar, una voz sencilla sonó. ¿Quién dijo que no quería fruta de Dao? Sikon Qianbei. El emperador divino de moldeado de Dao se inclinó rápidamente. Un hombre delgado vestido con una túnica gris apareció ante los tres y momentos después, llegaron 2 personas más. Los ojos de Emo sufrieron espasmos. Aunque sabía que Sikon Shan probablemente se daría cuenta si decía fruta Dao en voz alta, cuando Sikon Shan se le acercó, se dio cuenta de lo aterrador que era. Su sentido espiritual ha estado observando los alrededores, pero a pesar de esto, no se dio cuenta cuando Sikon Shan se presentó ante ellos. Ni siquiera se dio cuenta de las 2 personas detrás de Sikon Shan. Se podía ver cuán lamentable era su poder para un emperador divino de esencia de Dao. Ese emperador divino de moldeado de Dao se inclinó y ni siquiera se atrevió a levantarse. Ni siquiera podía controlar el sudor que le bajaba por la espalda. Esto no era solo miedo, sino una poderosa presión de runa Dao. Capítulo 2030. Sospechoso. Ese hombre delgado ignoró al asustado emperador divino de moldeado de Dao y solo miró a Emo seriamente y preguntó. Soy Sikon Shan, ¿me llamaste porque tienes una fruta Dao? Emo sabía que sus planes no podían engañar a esta persona, así que dijo. Emo saluda a Qianbei. Wanbei dijo eso en voz alta porque Wanbei sabe que solo si le entrego la fruta Dao a Qianbei personalmente, tendré la oportunidad de entrar en los campos de discusión del Dao. Emo no dijo que si no se lo entregaba personalmente a Sikon Shan, la fruta Dao probablemente sería robada, pero estaba insinuando esto. Al ver que Emo no discutió, Sikon Shan asintió con la cabeza. Saca tu fruta Dao. Sabía lo que quería decir Emo y sabía que era la verdad, pero estaba a punto de reivindicar la esencia primordial para no meterse con estas familias por esto.
Iemo inmediatamente sacó la caja de jade que contenía la fruta budista de la campana dorada a Sikong-shan. Sikong-shan no prometió nada, pero Iemo tuvo que sacarlo. Incluso si Sikong-shan tomara la fruta Dao y no quisiera hacer nada, Iemo tendría que aguantarlo. Sikong-shan abrió la caja de jade e inmediatamente la cerró. Había extrema sorpresa y alegría en su rostro. No esperaba tener una fortuna tan grande. Iemo le dio fruta budista de campana dorada. Esta fue una de las mejores frutas Dao. Solo un forastero como Iemo pensaría que si no cultivaras el arte del dios budista, no necesitas esta fruta Dao. La fruta fue de gran utilidad para cualquiera. No solo tenía el poder de Dao budista, sino también una pizca de poder de fuente budista. Cualquier fruta Dao que tuviera fuente de poder era el nivel más alto de fruta Dao. Genial, genial, dijo Sikong-shan y guardó la caja de jade. Estaba extremadamente feliz. Incluso si no obtuvo nada de esta discusión de Dao, solo esta fruta de Dao budista sería suficiente. Cultivas el Dao budista y, sin embargo, puedes sacar esta fruta del Dao. Eres bastante genuino, Sikong-shan no dudaba de la apariencia de Iemo. Su sentido espiritual comprobó el anillo de almacenamiento de Iemo. Iemo sabía que si sacaba la fruta Dao, la gente podría revisar su anillo de almacenamiento, por lo que cambió la restricción a una normal. De lo contrario, es posible que Sikong-shan no pueda comprobarlo. Después de revisar el anillo de almacenamiento de Iemo, Sikong-shan estaba aún más feliz. Aunque había cosas buenas en su interior, esta fruta budista era la más preciosa. No sospechaba que Iemo tendría una segunda fruta ya que cada árbol solo tenía una fruta. Parece que deseas desesperadamente reivindicar a Dao. Tomaré esta fruta Dao, dime qué quieres. Sikong-shan sonrió. Iemo se regocijó y rápidamente se inclinó. Wanbei y su amigo Du Qixi quieren escuchar la discusión sobre el Dao de Qianbei y también esperan que Qianbei lleve a Wanbei a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Sikong-shan asintió con la cabeza. Estas dos solicitudes no son tan malas. Estoy de acuerdo. Ve adentro. Después de la discusión sobre el Dao, te agregaré a la lista y te llevaré a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Gracias Qianbei. Iemo se regocijó y agradeció. Sikong-shan asintió levemente y desapareció. Iemo sabía que la discusión sobre el Dao no había comenzado, pero podía entrar ahora. Miró al emperador divino de moldeado de Dao y dijo: abre la restricción, voy a entrar con mi amigo. La cara del emperador divino de moldeado de Dao estaba verde, pero tenía que hacer esto y dejarlos entrar. Idiota. Ese emperador divino moldeado de Dao maldijo. Solo un idiota sacaría una fruta de Dao solo para entrar en la plaza de discusión de Dao. Espera, una voz nítida gritó detrás de Iemo. El corazón de Iemo se hundió, podía decir que esta voz era la hermana marcial de Taba Feiyan. Miró a la mujer medio divina y le preguntó: diosa inmortal, ¿me estabas hablando? El rostro de la mujer cambió y reprochó: no soy de la secta sagrada de la diosa inmortal. Ten cuidado con tus palabras, monje. Iemo maldijo. Solo dijo eso por respeto, pero no se dio cuenta de que la diosa inmortal tenía que ser de esa secta específica. Du Qixi rápidamente transmitió el sonido a Iemo: no debes llamar diosa inmortal a quienes no sean de la secta sagrada de la diosa inmortal, solo llámalos diosa. Ella es la joven amante Shandugo de State Shangri-Giao. No es fácil meterse con ella. Iemo inmediatamente se dio cuenta y saludó con los puños. ¿Qué negocio tiene la diosa con el monje? La cara de Shangri-Giao se relajó y miró a Iemo preguntando fríamente: ¿nunca te había visto en la ciudad antes? ¿Acabas de venir aquí? Iemo se sorprendió. La mujer debió darse cuenta de que él era diferente. Afortunadamente, no siguió usando el disfraz de Taba Feiyan o habría estado muerto. Probablemente ya reconoció al falso Taba Feiyan. Sí, de hecho soy de otro lugar. El hermano Du me dijo que había una discusión sobre el Dao del emperador divino aquí y me dijo que fuera. Me apresuré y por suerte llegué a tiempo. Dijo Iemo. Shangri-Giao miró a Du Qixi. Ella lo conocía, pero no esperaba que este monje fuera su amigo. ¿Hay lugares limitados para entrar? ¿Cómo entraste? Preguntó Shangri-Giao. Consiguió una fruta Dao y si con Qianbei vino aquí, el guardia del emperador divino de moldeado de Dao quiso chupar a Shangri-Giao y explicó. ¿Fruta de Dao? Shangri-Giao miró a Iemo en estado de shock y dijo: tienes mucha suerte. Sintió que Iemo tenía este ki familiar, pero no podía decir qué era.
Su método de cultivo y talento era único y podía discernir fácilmente el ki. Por eso detuvo a Iemo. Afortunadamente, Iemo actuó como monje. No podía pensar en cuando había visto a un monje por mucho que pensara. En un palacio extremadamente antiguo, un hombre de barba amarilla estaba furioso. Acaba de recibir noticias de que se llevaron el pequeño dragón que tenía en la ciudad. Esta persona que se lo llevó tenía una fruta Dao y se la dio así con Shan. Incluso consiguió la promesa de ser llevado a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Señor, definitivamente no tenemos nada que podamos hacer ahora que la persona está entrando en la plaza de discusión de Dao. Pero como va a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios, nuestra torre de Dios Dragón Zu tiene a alguien que va allí también. El hijo del señor de la ciudad Zongsun Shinua y el maestro de la esquina del dios Qixiao, Honda Oyan, irían todos. Si los contactamos y les damos algún beneficio, Iemo nunca podrá escapar. Dijo una mujer al lado del hombre con calma. El hombre de la barba amarilla asintió con la cabeza. Está bien, haremos esto, hay un día antes de que comience la discusión sobre el Dao. Primero contacta a estas personas. Shang Yao se quedó aquí para esperar a la persona que actuaba como Taba Feiyan. Pero sabía que había una posibilidad muy pequeña de que ese tipo viniera. Después de ingresar al área de discusión de Dao, Iemo se dio cuenta de que este lugar no era diferente a ningún desierto. Ya había decenas de personas sentadas en cojines. Iemo y Du Kixi encontraron un lugar distante para quedarse y luego Iemo preguntó: Hermano Du, Shang Yao no es simple. Du Kixi asintió con la cabeza. Así es, ella viene de la finca del dios Shandu. Hay una actualización de Dao poderosa allí. Ella es realmente amada en la finca y nadie se atreve a meterse con él. Si no me equivoco, definitivamente tendrá la oportunidad de ir a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Así que debes tener cuidado de no ofenderla. Fin del capítulo 2030. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.